Bueno, hoy es el día en que a nivel mundial recordamos particularmente la resurrección de nuestro Señor, ese hecho histórico. Los primeros cristianos se saludaban en torno a la resurrección y a la venida del Señor. Y tenían el saludo que era frecuente cuando se encontraban el primer día de la semana, que esa es una de las razones por las que nos reunimos los domingos. Y de hecho es una de las razones por las que el domingo se llama domingo. Entonces ellos se saludaban y alguien les decía: el Señor resucitó. ¿Y saben cómo contestaban ellos? No, no, Maranata, no, Pastor Raúl. Ese era otro saludo. Había muchos saludos. No, ellos decían: el Señor resucitó. Y la otra persona contestaba: sí, en verdad, ha resucitado. Entonces vamos a practicar ese saludo. Y yo les digo: el Señor resucitó. Y ustedes dicen: sí. Pero ese es el ensayo, ese es el ensayo. Imaginémonos que apenas los voy a saludar. El Señor resucitó. Hermoso. Y hoy vamos a reflexionar sobre qué significa creer en la resurrección de Cristo. Vamos a leer un verso en principio muy breve en el Evangelio de Juan, pero como cosa inusual. Hoy vamos a pasar por muchos versos de la Biblia, que el Señor nos ayude con el tiempo. Y comenzamos con Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Pueden abrirlo en sus Biblias, pueden buscarlo en sus aplicaciones, en su celular, y si no, lo pueden también ver en pantalla. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y el verso termina con esta pregunta: ¿crees esto? Oremos. Señor, queremos recibir esa pregunta con humildad, como una pregunta que nos confronta. ¿De qué tamaño es mi fe en el hecho histórico y en la victoria ganada y en la seguridad otorgada por la resurrección de Cristo? ¿Será que la resurrección de Cristo se ha vuelto parte del paisaje religioso? Una palabra más de las que aprendemos para repetir en medio de un grupo cristiano. Venimos, Señor, a pedirte que aumentes nuestra fe, que enraíces más nuestra fe en los hechos de la historia de la salvación, y en particular hoy, en el hecho mismo de tu resurrección. Nosotros necesitamos no solamente pensar en esto, también necesitamos sentir esto. Y necesitamos tomar decisiones a partir de esto. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para comenzar nuestro tiempo de responder esta pregunta, ¿en qué significa la resurrección? Yo les voy a hacer una pequeña dinámica. Y esa dinámica va con una pregunta. El Evangelio de Juan detalla en el capítulo 11 la enfermedad grave de un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro y su posterior muerte. Y detalla muchas cosas de la muerte de Lázaro. De hecho, nos dice que cuando el Señor llegó a su tumba, la misma familia, un poco preocupada, le dijo a Jesús: ya lleva 4 días muerto y ya el olor estaba allí en esa tumba. Y Jesús, a pesar de eso, obró el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Ustedes sabían que eso es un relato de la Biblia?
Entonces, esta es la pregunta. Y quiero pedirle que con la persona a su lado responda a la pregunta. ¿En qué se diferencia la resurrección de Lázaro? ¿En qué se diferencia la resurrección de Lázaro con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Los dos hechos extraordinarios realizados por Dios. Los dos registrados en la Biblia. Entonces, con la persona a su lado, ¿qué diferencias ve usted en la resurrección de Lázaro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Por favor, adelante. Dele la oportunidad a la otra persona también de que hable, sí, porque ya vamos terminando el tiempo de responder la pregunta. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo les fue con la pregunta? ¿Bien? ¿Pudieron hablar? ¿Dos? Algunos son un poco tímidos o seriecitos o no sé, o no les gusta hacer dinámicas así, pero bueno, está bien. Am, ¿En qué se diferencia la resurrección de Lázaro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ambas fueron realizadas por Dios. Ambas son milagros extraordinarios. Pero ¿estarías de acuerdo conmigo en que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico también, pero de mayor trascendencia? Y tal vez la respuesta sencilla es que Lázaro finalmente se murió. Su resurrección fue solamente como un postergar unos años, no sabemos cuántos años, su muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decían los salmos proféticamente, el Santo de Dios, no vería corrupción. Y su resurrección no solo es eterna, sino que abrió la puerta para nuestra resurrección. Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco la debilidad que hay en nuestra fe, cuando nuestra fe no confiesa la verdad histórica de la resurrección, no se sujeta a la explicación apostólica de la resurrección y no vive las dimensiones personales de la resurrección. Lo vamos a ver haciendo dos cosas básicamente a través de muchos textos de la Biblia. Primero vamos a leer dos versos de la Biblia, bueno, realmente no dos versos, dos narraciones de la Biblia, donde vemos dos formas equivocadas de creer en Jesús o en Dios. Personas que decían creer en Dios, pero no se sometieron en su mente, en sus emociones, en su vida, a la verdad histórica de la resurrección. Están registrados en la Biblia. Y después veremos qué implica realmente creer en la resurrección y vamos a ver tres cosas rápidamente de eso. Entonces vamos a ir a nuestros dos primeros textos, que son los más largos, los demás no serán tan largos. El primero en Mateo capítulo 27. Tan impresionante esta narración. Mateo 27, 27. Van a ver que hay cuatro tipos de personajes que reaccionan ante la cruz de Cristo. Y en particular quiero que noten dos personajes, dos grupos de personajes que creían en Jesús o creían en Dios, pero evidentemente pensaban que la cruz era el final.
Quiero leer toda esta narración porque me parece que necesitamos el impacto de la palabra del Señor sobre nosotros. Y le pido al Señor que en las lecturas que haremos esta mañana podamos recibir el impacto profundo, duradero, sanador, a veces muy confrontador también, pero sanador y liberador de la palabra de Dios. Esta narración primera es muy impresionante. Mateo 27, 27. Entonces los soldados, es el primer grupo, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y los llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban, este es el segundo grupo, lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, este es el tercer grupo, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo, y a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, y este es el cuarto grupo, lo injuriaban también los ladrones, los dos ladrones que habían sido crucificados con él. Esta es esta narración, y yo quiero sobre todo que enfoquen en el segundo y tercer personaje. En el verso 39, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza. Seguramente gente que había visto a Jesús sanar leprosos, resucitar muertos, multiplicar el pan, calmar la tormenta, reprender al demonio. Al verlo allí expuesto y aparentemente derrotado en esa cruz, yo creo que tenían fe en Jesús, pero mezclada con una profunda decepción. ¿Para esto fue que creí yo en Jesús? ¿Para esto lo seguí desde mi aldea mientras él hacía los milagros? ¿Para que terminara así? Es la fe equivocada en Jesús que mide a Jesús por los resultados temporales. La decepción de quien invirtió toda su platica en una constructora y pasa por esa calle viendo el edificio abandonado por años y sintiendo: yo un día creí en eso, pero no fue lo que yo esperaba. Bueno, el tercer grupo es otro grupo que cree en Dios. De hecho, noten que el verso 44 dice que a otro salvó. La palabra ahí salvó seguramente es la extensión más amplia de la palabra salvar, que sanó, ayudó, rescató, defendió. A otro salvó, que se salve al mismo, confía en Dios. Esta gente creía en Dios. Pero al ver a Jesús en la cruz, mi papá, cuando se convirtió, no sé si alguna vez les conté esa historia, la he contado pocas veces, pero no recuerdo si aquí la he contado. Cuando mi papá se convirtió y le predicaron de un Cristo vivo, él tenía un crucifijo en la casa, como la mayoría de familias católicas. Y cuando él entendió que Jesucristo no se había quedado ahí,
él se fue y mi mamá describe que con mucha rabia, dice, mi papá era un hombre muy temperamental. Fue y cogió a ese Cristo y quitó y destruyó el Cristo, pues, o sea, esa figurita de yeso que estaba pendiente de esa cruz. Lo quitó de ahí. Y volvió a colgar la crucecita encima de su cama del dormitorio donde estuvo hasta que él murió. Él sí murió en una cruz, pero él no se quedó en una cruz. Bueno, la siguiente narración, en Juan capítulo 20, les va a parecer un poco extraña, pero concéntrense por favor en la persona de María Magdalena. Esta mujer que amó mucho porque se le perdonó mucho. María Magdalena es un ejemplo de fe para nosotros. Amó mucho a Jesús porque se le perdonó mucho. Y es puesta ante nosotros como un ejemplo, porque la verdad, a todos se nos perdonó lo mismo que a María Magdalena. Capítulo 20 de Juan, verso primero, también les llevaré por esa narración. En el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Miren el verso 9, que es muy importante para lo que les voy a decir. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Esta es la misma María Magdalena. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Noten bien, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Piense en la situación de María. María creía en Jesús, tenía un cariño especial hacia Jesús, pero ella pensaba que su fe terminaba ahí. Como en todas las religiones que han sido fundadas por los seres humanos, que terminaban en la tumba de un hombre muy santo. Y ella quería proteger ese cuerpo para honrarlo, para que no le hicieran daño, para que no se lo robaran. Uno puede apreciar la ternura hacia la persona de Jesús, una ternura que probablemente usted y yo no tenemos, pero era una fe que se quedaba en la tumba. Y tanto el grupo anterior como este grupo tienen eso en común. Pensaban que esto era el fin. Ahora,
Yo leo esas dos narraciones queriendo sacudirlos a ustedes. ¿Crees esto? ¿Crees que tu Señor venció la muerte con poder? Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo sabe uno qué tanto cree uno en la resurrección del Señor? ¿En qué circunstancias de la vida? Por ejemplo, en los momentos de oración desesperante, cuando tenemos un hijo en el hospital y los médicos no nos dan para nada un buen pronóstico, y tenemos que clamar a un Dios que tiene poder sobre la mismísima muerte. Creo que ese es un momento donde podemos decir que tanto creemos en la resurrección. Pero creo que también cuando Dios no escucha nuestra oración y un ser querido que amamos mucho se nos va a la eternidad. ¿A dónde va? Mi esposa me preguntaba en estos días, ¿no es que somos un tanto egoístas cuando queremos que ellos no pasen a la eternidad? Cuando van a estar muchísimo mejor si están en Cristo. Y por tenerlos junto a nosotros y no vivir el duelo de una despedida, estamos quizás oponiéndonos a la mismísima voluntad de Dios que quiere que ellos estén con Él. Y quizás el punto es que tanto creemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad de nuestra propia resurrección. Hay otros momentos en la vida donde también podemos medir qué tanto creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la garantía que esa resurrección nos trae. Y yo creo que será, para algunos quizás ya ha sido, en esos momentos que se tienen antes de la muerte, en la agonía de ese paro cardiorrespiratorio. El creyente cree que esto es sencillamente un paso a algo mejor, o la persona está ahí invadida por todas sus dudas y pensando que eso es el fin. Hay momentos, mis amigos, en los que se prueba qué tanto creemos esto. Bueno, yo pensé mucho, ¿qué ilustración les pongo? ¿Qué ilustración les pongo? Y se me ocurrió una que es cercana y que me parece que es afortunada. No sé si ustedes saben que hay colombianos que en razón de sus apellidos pueden hacer un trámite de reconocimiento ante países como España y Portugal, porque en razón de su apellido son descendientes de judíos sefardíes que fueron expulsados por la corona española en 1492. Eso no fue ayer, 1400, hace más de 500 años. Entonces esta es una política como de restitución. Tengo familiares que lo están haciendo, tengo amigos que ya lo han hecho. Entiendo que inclusive algunos quizás que están presentes aquí lo han hecho. Bien. Un tremendo acto de fe. Esa fue la ilustración que se me ocurrió. Eso depende de tres cosas. Primero, eso depende de una fe pública que sea veraz. Usted no puede ir y ver la lista de apellidos. Ay, como en Colombia yo me puedo cambiar el nombre, entonces yo me voy a cambiar el nombre, me voy a poner el apellido que cuadre para eso. No. Tiene que haber una fe fuera de ti, testificada por notarios, por documentos. Segundo lugar, esos documentos tienen que ser explicados de alguna manera por las personas que verificaron ese hecho.
ya sea un notario, las personas de esa época, documentos de la época que den cuenta que ese apellido sí vino de esa ciudad española o portuguesa y esas personas llegaron aquí. Pero en tercer lugar, ese hecho tiene unas tremendas implicaciones para las personas. De hecho, las personas buscan ese reconocimiento por esas implicaciones. Es un poco simpático también que las personas que llegan a acceder a esos documentos ya se sienten profundamente conectadas con la historia del pueblo judío, ¿cierto? Hasta usan las expresiones, nosotros los judíos, cosa que hace 2 años ni siquiera mencionaba, ¿cierto? Además de eso, hacen viajes, hacen proyecciones para sus hijos, inversiones, piden documentos, se sienten orgullosos, se toman la foto con eso. Hay una implicación personal. ¿Qué implica creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primero, implica aceptar el hecho histórico de que Dios resucitó a Jesucristo con poder. Y ahí vamos a nuestros textos bíblicos. Les voy a llevar a Romanos capítulo 1, verso 4. Los que traen Biblias de papel van a estar más felices porque pueden subrayar y tener y pasar más rápido. Los que la miran en sus celulares se van a enredar y se van a ir a mirar el WhatsApp. Y los que no, pueden mirar en la pantalla. Romanos 1:4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. El acto de poder, nos dice el texto, conforme al Espíritu de santidad, por medio de, puede leerse, o por la resurrección de los muertos. En la resurrección, Dios estaba vindicando la identidad mesiánica de Jesús como Dios hecho hombre, como el Hijo único, unigénito de Dios. Segundo texto, Primera de Corintios, capítulo 15, lo leímos ahorita, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Yo sé que Jesús puede ser presentado como un ejemplo de moral, como un ejemplo de paz, de armonía, de cariño y compasión. Pero Pablo está siendo muy estricto aquí en decir, el mensaje del Señor Jesucristo, su evangelio, fue respaldado por Dios mediante la resurrección. En el mismo libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 21, y voy a ir hasta el verso 25, si me permiten ahí los hermanos que ayudan tan gentilmente en el manejo de los audiovisuales. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. La Reina Valera dice la locura de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el verso 25 que quería añadir, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El acto de la crucifixión, la debilidad de Dios, fue vindicada en la resurrección como más fuerte que todos los hombres. Que la resurrección tenga sentido para nosotros. En Hechos capítulo 1, verso 11 es el siguiente texto. Y ven pues que estamos pasando muchos textos. Hechos capítulo 1, verso 11, cuando los discípulos se quedan como extasiados y congelados al ver la ascensión de Cristo, una doctrina muy importante basada en ese hecho de la historia. Nuestro Señor ascendió. ¿Para qué ascendió? Para poder enviar a su Espíritu Santo que nos acompaña, nos redarguya, nos corrige todos los días. Ellos quedan allí anonadados ante este hecho. Y entonces verso 11 de capítulo 1 de Hechos, ¿qué les dijeron los varones galileos? Varones galileos, le dijeron los ángeles, ¿por qué están mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Entonces la resurrección también es la afirmación histórica de Dios de que nuestro Señor cumplirá también con la promesa de su segunda venida. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es ser cristiano, creer en el Evangelio de salvación, incluye, hace imprescindible que nosotros nos acojamos, aceptemos el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los testigos en el Nuevo Testamento, que en primer lugar son los apóstoles, pero toda la iglesia, son esencialmente testigos de la resurrección. Ellos podrían testificar de muchas otras cosas maravillosas que Jesús hizo, pero esencialmente, ustedes lo van a ver una y otra vez en el Nuevo Testamento, son testigos del hecho histórico de que Cristo no quedó muerto. Ese no fue el fin, ese fue el principio de una vida nueva que Él levantó victoriosa y que nos ofrece a nosotros por la fe. Así que creer en Cristo es creer en la resurrección del Señor. Segunda implicación, implica acogernos o acatar la explicación o interpretación que dieron los testigos oculares, que fueron los apóstoles y los primeros discípulos. Déjenme llevarles al libro de Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Bueno, si me permiten leer desde el verso 24. Sino también por nosotros, a quienes será contada la justicia por la fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí la relación importante que hay que hacer es la relación entre resurrección y justificación. Que mi justificación ante Dios, es decir, que Dios me pueda declarar justo con base en la obra de Cristo, dependen de la resurrección de nuestro Señor. Y esa es la predicación apostólica, que se fundamenta en el hecho mismo de la resurrección. Pagó por mis pecados, pero fue levantado en la resurrección para declarar que fue aceptado ese sacrificio por Dios y que yo puedo acudir a tener una nueva vida en Él. Vamos a mirar 3 textos en el libro de Hechos, y ahí se van dando cuenta por qué les dije que vamos a pasar muchos textos de la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, donde conecta todas las promesas del Antiguo Testamento a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 13, verso 32 al 34. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Que todas las promesas del Antiguo Testamento fueron selladas y aseguradas mediante la resurrección de nuestro Señor. Ahora vamos unas páginas más adelante, Hechos capítulo 17, verso 2 y 3. Hechos 17, verso 2 y 3. Y uno nota en este texto especialmente la dedicación minuciosa de los apóstoles, en este caso de Pablo, a explicar la resurrección de Cristo. Hermanos y hermanas, y a mí me parece eso tan importante, yo quiero insistirles a ustedes en eso con firmeza, porque hoy en día
se predica como evangelio cosas que no son el evangelio. Sí, yo sé que Dios hace milagros. Sí, yo sé que Dios es compasivo. Sí, yo sé que puedes venir por tu milagro. Sí, yo sé que Dios nos da ejemplos maravillosos de solidaridad y de cuidado humano. Pero la esencia del evangelio requiere, como los apóstoles lo hicieron, la predicación clara de que nosotros estamos creyendo algo que es extraordinariamente más allá de nuestra mente. Y es que Dios, el Dios que se hizo hombre, murió en una cruz y al tercer día venció la muerte para nunca más morir. Y no solo venció la muerte, sino que abrió una nueva vida para nosotros. De tal manera que si usted y yo muriéramos hoy, podemos morir tranquilos. De tal manera que usted y yo podemos tener seguridad por lo que Cristo hizo. Más allá de nuestros sentimientos de miedo al dolor, de miedo a perder seres queridos, más allá de todo eso, es la confianza que tenemos en este evangelio que, como Pablo lo predica aquí, verso 2. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo, esto es 20 días, discutió con ellos basándose en las escrituras y explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. En el mismo capítulo, verso 31, mismo capítulo, verso 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre con mayúscula, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo se estrella contra la incredulidad humana. Yo sé que hay personas que piensan que es posible creer en una religión moralista o que hace milagros. Pero tú estás llamado a creer en el Señor Jesucristo, que venció la muerte, y que el hecho mismo de la resurrección testifica de que Dios tiene todo el poder, no solo para prometernos el perdón ahora, sino para asegurarnos una vida eterna. Estos son textos que reflejan lo que los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús explicaron. Y cuando el Señor nos dice en el libro de Efesios que la iglesia está plantada en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los profetas y los apóstoles. Y creer en la resurrección de Jesucristo es no solo creer en el hecho histórico, sino creer en la explicación y la interpretación que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos dieron con respecto a ese evento. Ahora, quizás lo más personal no es solo acogernos y acatar lo que dice la palabra de Dios, sino la alegría que trae a nuestra vida de la expectativa y el gozo de vivir a partir del hecho maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué tanto tú le tienes miedo a la muerte. Algunos hacen una diferencia entre tener miedo a la muerte y tener miedo a la agonía o al dolor previo a la muerte. Algunos suman esas dos cosas. Quizás cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias con respecto a eso. Quizás puede relatar momentos de la vida donde ha experimentado esa sensación de voy a partir en este momento, quizás en medio de un accidente o de una posibilidad de una situación de salud que le pueda llevar hasta eso. Pero ¿cómo conseguimos los cristianos tener una expectativa creciente y un gozo creciente de saber que estamos asegurados de nuestra resurrección? Entonces aquí hay 3 cositas rápidas. Primero los va a llevar a Romanos capítulo 8, verso 8 al 10. Ese texto de Romanos es muy importante.
Romanos 10, verso 8 al 10. Romanos 10, verso 8 al 10. Porque aquí Pablo hace un resumen de cómo es ese proceso de ser incorporado en la familia de Dios por la fe, de cómo es ese proceso de llegar a ser hijo de Dios, de cómo es eso. Y quienes luchan todavía en su mente con esa confusión de yo no sé si soy cristiano, y esa inseguridad y esa incredulidad, les conviene mucho leer estos textos. Romanos 10, 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Ahí hay una tremenda promesa de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, ¿cómo dice que se cree? Confiesas con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón. ¿Qué crees en tu corazón? Que Dios lo resucitó entre los muertos. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces la primera cosa para nosotros es nuestra participación en el Evangelio. Que cada día vamos profundizando más nuestra comprensión del Evangelio. ¿Qué es esto de que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y cumplió con la ley, murió por mis pecados, resucitó, ascendió, vendrá por segunda vez? ¿Cómo es que estas doctrinas sostienen mi vida? Doctrinas que están apoyadas en este hecho de la historia fundamental: Él resucitó de entre los muertos. La segunda cosa que hace crecer en nosotros la expectativa y el gozo de participar es que los textos bíblicos conectan nuestra santificación progresiva con el poder de la resurrección. Venga conmigo a Romanos 8, 2 capítulos más atrás, verso 11. De pronto podemos ir un versito más quizás. Verso 11, Romanos 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. Escuche eso bien. Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Sí, como que me está diciendo que el poder de la resurrección no es solo para mi vida futura. Gloria a Dios que tengo asegurada mi vida futura en la eternidad. Pero que es también para ahora. Para mis batallas con el miedo, con la tentación, con el abandono, con la culpa, con la carga, con la ambición. Voy a mostrarle otros textos que tocan esa misma idea en Hebreos, por ejemplo, capítulo 13. Verso 20 y 21, Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz, mire que ahí pone ese aspecto doctrinal histórico tan importante. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra. Y esta es la mejor definición que yo puedo ver de qué es la santificación progresiva: ser apto, estar siendo capacitado, formado para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero llevarles atrás a un texto que nos es mucho más familiar, porque hicimos el año pasado o antepasado, no recuerdo, una serie en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, los versos 8 al 10, donde Pablo reitera su convicción sobre la resurrección, pero aplicada particularmente a su caminar diario con Cristo. Y sí, necesitamos asegurarnos en el Evangelio, pero necesitamos también el poder de la resurrección para caminar con Él todos los días en el Evangelio. Filipenses 3, verso 8
al 10. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Nos dice Pablo, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Noten que en el verso 10 menciona la resurrección y en el verso 11 también menciona la resurrección. Pero en el verso 10 se refiere al poder cotidiano de Dios sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Aquí lo llama el poder de la resurrección, para caminar con Él de tal forma que inclusive nos capacite para participar de sus padecimientos, pero sobre todo que nos lleve a ser como Él en la entrega total y amorosa que Él hizo por nosotros en su muerte. Pero ese poder de la resurrección los lleva a anhelar llegar al fin a la resurrección de entre los muertos. Si tú confiesas a Cristo como tu Señor, el Espíritu Santo anhela profundamente, uno, que tu vida se enraíce más y más en el poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación y para santificación. El Espíritu Santo te guía cada vez más a ver qué tanto tú necesitas de Él, de un poder sobrenatural que resucitó a Cristo y que puede ser efectivo hoy en día. Pero en tercer lugar, como vemos en este texto muy claramente, el anhelo de llegar a ver nuestra vida resucitada. Yo creo que hay muchas pruebas que uno le puede dar a su alma de que uno ya está en Cristo. Yo creo que uno puede conversar con su propia alma y darse cuenta si uno ya está en Cristo o no. Pero yo creo que una de las pruebas es la que Pablo nos da en este mismo libro de Filipenses: el deseo de partir y estar con Cristo. El anhelo de experimentar esa vida resucitada. Y si hay algo que nos grita el libro de Apocalipsis, que para algunos es muy enredado, pero si hay algo muy claro que nos grita el libro de Apocalipsis, es que la vida resucitada será una cosa extraordinaria. Que un día, hermanos y hermanas, tendremos cuerpos que no se enfermarán, que serán como los de Jesús, que podrán atravesar paredes, que podrán comer si quieren, pero no necesitar comer. Pero más allá de los aspectos físicos de esa vida resucitada y gloriosa que Jesús asegura para sus seguidores en la eternidad, es la maravilla de poder estar con Él, de contemplarlo a Él, de entender su amor, de adorarlo por su paciencia infinita y por el gozo de su mirada sobre nosotros. Por eso el texto con el que empezábamos termina hermosamente con esa pregunta. En Juan capítulo 11, verso 26. ¿Crees esto? Entonces, como aplicación, aquí hay un llamado para los no creyentes. Si tú no eres creyente en el Señor, si eres solamente un observador que está analizando el tema del Evangelio, el tema de la Biblia, el tema de Dios, el tema de la moral cristiana, lo que tú estés analizando, Dios te llama a que creas en un Cristo que resucitó y que vengas a Él en arrepentimiento y fe para que recibas una vida nueva y recibas la seguridad eterna y el poder para vivir en esta vida. Si tú ya eres hijo de Dios y crees en el Señor
y anhelas la segunda venida y lo buscas y amas al Señor sobre todas las cosas. Este verso de Juan capítulo 14 verso 19, que seguramente hoy muchos hermanos alrededor del mundo lo han leído. Porque yo vivo, dice Jesús, ustedes también vivirán. Oremos. Señor, hemos pasado por tantos pasajes de la Escritura y nuestra mente queda con tantas cosas. Permítenos dar más raíz a nuestra fe. Aumenta nuestra fe, fundamentados en tu santa palabra, para decir, Cristo no está muerto, Él está vivo, pero para decirlo en una manera cada vez más profunda, más sentida, más comprometida. Queremos pedirte perdón porque nos quedamos en la mediocridad de una fe a medias, donde sí creemos algunas cosas, quizás que son fáciles de creer, pero tú no nos llamas a creer cosas fáciles de creer. Tú nos llamas a creer lo que tú dices en tu palabra, que tú lo hiciste, lo has hecho y lo harás, porque tú eres el centro mismo de la historia, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que por favor traigas cada vez más y más convicción sobre nuestra vida. Convicción de pecado para entender que tanto te necesitamos a ti. Convicción de justicia para saber que hay justicia en Cristo Jesús, que por Cristo Jesús podemos ser perdonados y adoptados en la familia de Dios. Convicción de juicio para saber que tú has derrotado todas las fuerzas del mal y tienes de hecho todo poder y toda autoridad para asegurarnos que estarás con nosotros y que nos guiarás aún más allá de la muerte. Por favor, guía a quienes están en el proceso de conocerte, de entender estas cosas. Ilumínalos. Trae profunda convicción del Espíritu Santo. Que ellos no busquen descansar en sus buenas obras o pensar en que esto es asunto de conocimientos o de cosas que hacer. Ellos puedan descansar en ti. Como nos has dicho, el que cree en mí no morirá. Ayúdanos, Señor, a los que caminamos contigo a vivir cada vez más con marcas de eternidad, para desprendernos más fácilmente, para perdonar más fácilmente, para amar con libertad, para testificar sin vergüenza de este evangelio sobrenatural creado por Dios y para la gloria de Dios. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.